a los niños. Gloria al nombre de Jesús. Dios bendiga a los pastores. Gloria al Señor. Y Dios bendiga a aquellos que no han podido llegar en esta noche. Que el Señor los guarde donde quiera que se encuentren. Son nuestros hermanos y oramos por ellos para que próximamente los podamos ver en este lugar. Gloria al nombre de Jesús. Libro de Job, capítulo 37. ¿Lo tenemos, amados? Y procedemos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Por eso también se estremece mi corazón y salta de su lugar. Oíd atentamente el estrépito de su voz y el sonido que sale de su boca. Debajo de todos los cielos lo dirige, y su luz hasta los fines de la tierra. Después de ella brama el sonido. Truena él con voz majestuosa, y aunque sea oída su voz, no los detiene. Truena Dios maravillosamente con su voz. Él hace grandes cosas que nosotros no entendemos, porque a la nieve dice, desciende a la tierra, también a la llovizna y a los aguaceros torrenciales. Así hace retirarse a todo hombre, para que los hombres todos reconozcan su obra. Las bestias entran en sus escondrijos y se están en sus moradas. Del sur viene el torbellino y el frío de los vientos del norte. Por el soplo de Dios se da el hielo, y las anchas aguas se congelan. Regando también llega a disipar la densa nube, y con su luz esparce la niebla. Asimismo, por su designio se revuelven las nubes en derredor, para hacer sobre la faz del mundo, en la tierra, lo que él les mande. Unas veces por azote, otras por causa de su tierra, otras por misericordia las hará venir. Escucha esto, Job, detente y considera las maravillas de Dios. ¿Sabes tú cómo Dios las pone en concierto y hace resplandecer la luz de su nube? ¿Has conocido tú las diferencias de las nubes, las maravillas del perfecto en sabiduría? ¿Por qué están calientes tus vestidos cuando él sosiega la tierra con el viento del sur? ¿Extendiste tú con él los cielos, firmes como un espejo fundido? Muéstranos qué le hemos de decir, porque nosotros no podemos ordenar las ideas a causa de las tinieblas. ¿Será preciso contarle cuando yo hablare? Por más que el hombre razone, quedará como abismado. Mas ahora ya no se puede mirar la luz esplendente en los cielos, luego que pasa el viento y los limpia, viniendo de la parte del norte la dorada claridad. En Dios hay una majestad terrible. Él es todopoderoso, al cual no alcanzamos, grande en poder y en juicio, y en multitud de justicia no afligirá. Lo temerán por tanto los hombres. Él no estima a ninguno que se cree en su propio corazón ser sabio. Gloria sea al nombre de Jesús. Dios es bueno, bendito Dios. A continuación nuestra hermanita Gaby por acá. Bendito Dios. Poderoso Jesús. Hermano, que Dios le bendiga. Más que Dios le bendiga más. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú.
sombra de Pedro se sanaban los enfermos. Con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. No era la sombra ni tampoco Pedro, no era la sombra ni tampoco Pedro. Era porque Pedro tenía el espíritu del Nazareno. Era porque Pedro tenía el espíritu del Nazareno. Con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. Con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. No era la sombra ni tampoco Pedro, no era la sombra ni tampoco Pedro. Era porque Pedro tenía el espíritu del Nazareno. Era porque Pedro tenía el espíritu del Nazareno. Nazareno, Nazareno, el espíritu del Nazareno. Tú lo tienes, yo lo tengo. El espíritu del Nazareno, 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 el espíritu del Nazareno. Tú lo tienes, yo lo tengo. El espíritu del Nazareno. Jehová le dijo a Moisés allá arriba de lo alto. Jehová le dijo a Moisés allá arriba de lo alto. Ese fuego en el altar hay que mantenerlo ardiendo. Ese fuego en el altar hay que mantenerlo ardiendo. Y tú te preguntarás cómo es que se hace eso. Y tú te preguntarás cómo es que se hace eso. Y Jehová le contestará echándole leña al fuego. Y Jehová te contestará echándole leña al fuego. Échale leña al fuego, 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 échale leña. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Juan vio el número de los redimidos, todos alababan al Señor. Unos oraban y otros cantaban, pero todos alababan al Señor. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Y alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque Él ha engrandecido sobre nosotros su misericordia. Y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. Y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. Y alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque Él ha engrandecido sobre nosotros su misericordia. Y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. Y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Oh, poderoso Dios. Diga más. Bendito Dios, le damos gracias a Dios por que Él ha sido más que bueno. Bendito Jesús en nuestras vidas, poderoso Dios. Te adoramos, Señor Jesús. Así puestos de pie, ¿verdad? Vamos a orar para pedirle al Señor que sea Él, bendito Dios, tomando el control de todas las cosas, bendito Jesús.
Padre Santo, te damos gracias, Señor. Seguimos delante de tu presencia, Señor, adorándote, Señor, glorificándote, Señor, reconociendo que tú eres Dios grande sobre toda la tierra, Señor, que no hay nadie como tú, Señor, que solo tú eres digno de ser adorado, que solo tú eres digno de toda alabanza y de toda adoración, Señor Jesús. Porque no hay otro Dios fuera de ti, Señor amado. ¿A quién iremos, Señor? Solamente tú tienes palabras de vida eterna para nosotros, Señor. Es por eso que estamos ante tu presencia, Señor. Primeramente agradeciéndote, Señor, reconociendo que necesitamos de ti, Señor amado. Dándote gracias por el perdón de nuestros pecados, Señor, por la salvación de nuestras almas, Señor. Bendice la vida de cada uno de mis hermanos que está en este lugar, Señor. Gracias por los niños, Señor. Te pido que tú los bendigas de una forma muy especial, Señor. Que tú bendigas la vida de cada hermano, Señor, en este lugar. Que seas tú, Padre Santo, hablando a nuestros corazones, hablando a nuestras vidas a través de tu palabra preciosa, Señor amado. Que sabemos, Señor Jesús, que una palabra tuya, Señor, trae a nuestras vidas bendición, Señor, trae a nuestras vidas aliento, esperanza, Señor, porque solamente en ti es que encontramos paz, Señor, solamente en ti es que encontramos esperanza en medio de tanto, Señor Jesús, problemas, en medio de este mundo caótico, Señor, solamente en ti, Señor, es que podemos tener paz, solamente en ti, Señor, encontramos, Señor amado, vida eterna, Señor, porque tú eres, Señor, nuestro vivir, Señor, tú eres nuestro sentir, bendito Dios. Te damos gracias, Señor, gracias por todas las cosas, Señor. En tu nombre bendito yo te pido que sea tu Espíritu Santo, Señor amado, tomando el control de todas las cosas, Señor, que seas tú hablando, Señor, a nuestras vidas, Señor Jesús. Tú conoces la necesidad, Señor, tú conoces la necesidad de mi hermano, de mi hermana, Señor, mi necesidad, Señor. Te doy gracias porque en tu palabra, Señor, podemos encontrar, Señor, lo que nosotros necesitamos, Señor Jesús. A ti te doy toda la gloria, toda la honra, porque tú te la mereces, Señor, por los siglos de los siglos. Amén, bendito Dios. Le voy a pedir que busquen su Biblia, bendito Dios. Poderoso Jesús, te alabamos, Señor Jesús. En Efesios capítulo 5, versículo 15 al 17, bendito Dios. Te adoramos, Señor amado. Poderoso tu nombre, Señor. Y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, bendito Dios. Dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. 16, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. 17, por tanto no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Bendito Dios. Puede sentarse. Poderoso Jesús. Gloria a ti, mi Dios amado. ¿Verdad? El tema es entendiendo nuestros tiempos. Bendito Jesús. ¿Verdad? No sé si ustedes han oído un dicho que dice, dicho popular en el mundo, ¿verdad? Que dice, a la tierra que fueres, haz lo que vieres. Bendito Jesús. A la tierra que fueres, haz lo que vieres, ¿verdad? Pero vemos que este dicho contradice y es todo lo contrario a lo que dice la palabra del Señor. Bendito Jesús, ¿verdad? Porque es cierto que en el mundo, ¿verdad? Puede tomar ese dicho así, ¿verdad? Porque mucha gente se acomoda a lo que ve que otro hace. Entonces, es por eso que dice así, ¿verdad? A la tierra que fueres, haz lo que vieres. Pero la palabra del Señor nos enseña algo diferente, bendito Dios. No hacer, ¿verdad? Este mensaje, según este dicho, es verdad, es que usted y yo podemos acomodarnos a hacer lo que el mundo hace. Y como cristianos sabemos que no debemos hacer eso, no podemos hacer eso, ¿verdad? Porque Dios no nos ha llamado a eso, ¿verdad? Lo que acabamos de leer en la palabra de Dios nos dice lo contrario. Nosotros somos hijos de luz y debemos andar
como Dios nos llamó, ¿verdad? En luz, somos hijos de Dios y debemos caminar como hijos de luz, aunque nosotros estamos caminando en un mundo lleno de tinieblas, ¿verdad? Porque sabemos que nosotros estamos en este mundo, pero la palabra de Dios dice que no somos de este mundo, sino que somos del reino celestial, bendito Dios. Como dice, ¿verdad? Nosotros antes éramos por naturaleza tinieblas, pero Dios en su gracia nos salvó y nos hizo sus hijos, y así como Jesús es luz, Jesús es la luz del mundo, nosotros también tenemos que andar como luz. Él a través del Espíritu Santo nos hizo luz en el Señor, poderoso Dios. Y como somos luz en el Señor, debemos andar como luz en esta generación que a nosotros nos ha tocado vivir. Pero para eso nosotros necesitamos entender los tiempos que nosotros estamos viviendo, los tiempos que nosotros nos ha tocado vivir, poderoso Dios. Y sabemos, ¿verdad?, que los tiempos que nosotros estamos viviendo no son tiempos buenos, ¿verdad? Nos está tocando vivir en una generación de tiempos bien difíciles, tiempos que verdad no eran ajenos a Pablo cuando escribía, verdad, eso estaban en ese tiempo había mucha maldad, y nosotros no tenemos que ir muy lejos, verdad, para reconocer que nosotros también estamos viviendo en esos tiempos malos, bendito Jesús. ¿Verdad? Dios nos ha creado de facultad, ¿verdad? De la mente, voluntad y emociones. Como seres humanos tenemos esas tres cosas, ¿verdad? Mente, voluntad y emociones. Y de esas tres cosas, la mente, ¿verdad?, es la que nos, es como el motor, ¿verdad? Nuestra mente, es a través de la mente, ¿verdad?, que Dios llega al corazón de nosotros, ¿verdad? Para que usted lleve a hacer algo a cabo, primero usted lo piensa, ¿verdad? Luego usted lo va sintiendo en su corazón, y usted sabe si, vea, cuando nosotros vamos a actuar de una otra manera, ¿verdad? Nosotros primeramente lo pensamos lo que vamos a hacer, ¿verdad? Por eso es que nosotros tenemos que cuidar nuestro corazón, ¿verdad? Porque y nuestra mente, porque de la mente, ¿verdad?, llega a las emociones de lo que nosotros queremos hacer, y verdad, y es de esa forma que Dios llega al corazón de nosotros, ¿verdad? La vida cristiana se vive entendiendo los tiempos para discernir las cosas, cómo nosotros tenemos que actuar, bendito Jesús, ¿verdad? Porque los días que nosotros estamos viviendo, como decía el versículo 16, ¿verdad?, son tiempos malos. Eso era lo que vivía los días de Pablo, y es lo mismo que nosotros estamos viviendo en el tiempo de hoy. La maldad se ha multiplicado en nuestros días, y no podemos nosotros, ¿verdad?, cerrar los ojos y hacer como que si nada está pasando en el mundo, ¿verdad? Nosotros no podemos hacer como cristianos, nosotros no podemos decir, todo es normal, todo está bien, porque nosotros sabemos que no todo está bien. Bendito Jesús, que las cosas que están pasando, ¿verdad?, son cosas que nosotros nos debería de hacer abrir nuestros ojos espirituales, ¿verdad?, y ver que los tiempos que nosotros estamos viviendo son tiempos finales, bendito Dios. Y tampoco podemos, ¿verdad?, como cristianos aceptar, decir, ¿verdad?, que las cosas que en el mundo están pasando están bien, cuando Dios le llama al pecado que es malo. Nosotros no podemos aceptar, ¿verdad?, decir, sí, es normal todo lo que está pasando. Yo he escuchado a muchos cristianos, ¿verdad?, que cuando usted le dice algo, mire, esto está pasando, lo que le contestan es, ay, sí, pero eso es normal, eso le pasa a todo mundo, ¿verdad? Y nosotros no podemos decir eso, ¿verdad? Nosotros tenemos que entender, bendito Jesús, que cuando Dios llama al pecado, eso es pecado, ¿verdad? Que a lo malo, Dios le llama malo y es malo. Nosotros no podemos verlo como algo bueno solo porque toda la gente lo practica, solo porque toda la gente está viviendo eso, ¿verdad? No podemos, yo no le puedo decir, ¿verdad?, a usted que este micrófono que yo tengo es blanco cuando el micrófono es negro, ¿verdad? Nosotros tenemos que, como cristianos, llamarles a las cosas como son, ¿verdad? Como Dios los llama. Y verdad, y
es tan común en la maldad, ¿verdad? Que en nuestros tiempos, ¿verdad? Que nosotros muchas veces, ¿verdad? La gente, ahora ya la gente ya no quiere que nosotros le hablemos con la verdad, ¿verdad? La gente no quiere escuchar la verdad de Dios. No quiere, ¿verdad? Que nosotros muchas veces, y nosotros como cristianos muchas veces no hablamos la verdad de Dios por no incomodar a otra persona, por no querer que esa persona se sienta mal. Bendito Dios. Dice, ¿verdad? Uno que tanto da la gota en la piedra, que de tanto que cae una gota. Usted no sé si usted ha visto cuando una gotita de agua cae en una piedra y cae, de tanto que cae que le hace hasta un hoyo. O sea, es tanta la perseverancia de esa gota que llega a hacer estragos, ¿verdad? En la piedra, ¿verdad? En otra palabra, ¿verdad? De tanto que nosotros vemos las cosas, el pecado en el mundo, que muchos y tristemente hasta muchos cristianos, ¿verdad? Están llamando normal al pecado. O sea, ya en la iglesia ya muchas cosas que Dios llama pecado son normales en las iglesias, ¿verdad? El predicador ya no le quiere decir al hermano que lo que está haciendo está mal cuando un hermano está mal, ¿verdad? No le quiere decir eso para que no se vaya de la iglesia, para que mejor esté cómodo allá en la iglesia, ¿verdad? Y Dios no nos llama a eso, Dios no nos ha llamado a eso, ¿verdad? El Señor siempre decía la verdad, el Señor siempre le decía la verdad a las personas, aunque a las personas se enojaran o les doliera, ¿verdad? Pero el Señor lo que quería con eso era salvar el alma de esa persona, o sea, decirle la verdad para que esa persona se salvara. Poderoso Dios. Y muchas veces, ¿verdad? La gente dice, no, es que esos eran otros tiempos, hoy estamos nosotros viviendo tiempos diferentes. ¿Usted cree que la palabra de Dios es diferente ahora a como era antes? La palabra de Dios no cambia. Dice la palabra de Dios que pasará el cielo y la tierra, pero que su palabra va a permanecer para siempre. La palabra de Dios es la misma, su verdad es la misma. Que el mundo quiera cambiar la verdad de Dios por lo que quiere vivir el mundo, ¿verdad? Es otra cosa, pero la palabra de Dios es la misma, bendito Dios. Dice la palabra de Dios que en Él no hay sombra de variación, que Él es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos, bendito Dios. Y por lo tanto, ¿verdad? Como Él es el mismo, su palabra es la misma, bendito Dios. Dios no va a acomodar su palabra a lo que yo estoy viviendo, al pecado que yo estoy viviendo o al pecado que el pueblo está viviendo, bendito Jesús. No podemos acomodar la palabra de Dios a lo que nosotros queremos llamar verdad, bendito Jesús, cuando la verdad de Dios es la que esté en su palabra, bendito Jesús. ¿Verdad? La iglesia ya no quiere predicar de santidad, la iglesia ya no quiere confrontar el pecado, ¿verdad? Ya no quiere decirle al hermano o a la hermana que está mal, bendito Jesús. El mundo no solo se ha rebelado contra la verdad de Dios, sino que también ha rechazado la verdad de Dios, ¿verdad? Y la ha rechazado en todas las áreas. Para el mundo, ¿verdad? Para el mundo no existe la verdad de Dios, para el mundo existe solo su verdad. ¿Verdad? Esto ha llegado antes, ¿verdad? Usted decía algo verdadero y lo opuesto en el mundo era falso. O sea, usted hablaba la verdad y lo opuesto a la verdad es la mentira, es lo falso, es lo que no es. Bendito Dios. Había gente mala y había gente buena. Ahora no, ahora ya solo el mundo le llama que hay gente, o sea, ya usted ya no puede distinguir entre la gente buena y la gente mala, sino que solo hay gente, solo existe gente. Como por ejemplo usted puede ver, ¿verdad? Ahora ya no existe una verdad que Dios dice, ¿verdad? Que si nosotros quitamos la vida de una persona, usted está haciendo lo malo. O sea, nadie puede quitarle la vida a otra persona porque eso es pecado. Pero hoy vemos en el mundo, ¿verdad?, que sí se puede una persona abortar y eso es un asesinato.
Aunque muchas personas dicen no es que todavía no han nacido, pero desde el momento en que Dios puso esa vida ahí, ese bebé ahí ya es una vida. O sea, no necesita usted esperar una semana, 2 semanas para que sea una vida. No, desde el momento, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que en el pensamiento de Dios nosotros ya éramos. O sea, es una vida. Pero ¿qué le quiero decir, verdad? En el mundo ya la gente ya no le importa la verdad de Dios, sino que le importa su valor, lo que él piensa, su verdad, bendito Jesús. ¿Verdad? Ya no valoran una vida. O sea, ellos quieren su verdad, ¿verdad? Tienen derechos, tienen valores, ¿verdad? De decir yo puedo hacer valer este derecho mío porque es mi verdad. Y usted ve que en el mundo eso es normal. O sea, eso ya lo han legalizado en muchos países, ¿verdad? Mucha gente ahora, por lo mismo del pecado, ¿verdad? Mucha gente ahora dice, vemos que hoy una persona nace varón y si ella quiere se cambia a hembra porque esa es su verdad, esa es su realidad para ella. Pero el Señor no nos manda eso, bendito Dios. Él dice que varón y hembra Él los creó, poderoso Dios. Y verdad, y nosotros estamos viviendo en un mundo así. Esa es la realidad del mundo, pero no la realidad de Dios, no es la realidad de la iglesia. Y verdad, y el Señor nos ha llamado a nosotros a hablar la verdad de Él, a vivir como luz, a no callarnos, verdad, sino que hablarle a la gente de la verdad de Dios, verdad. Y la verdad de Dios es que Él ha establecido, verdad, que nosotros seamos obedientes a su palabra, que nosotros obedezcamos a Dios. ¿Usted cree por qué usted cree que el mundo está como está? Por haberle dado la espalda a Dios. Dice la palabra de Dios que Dios mismo los entregó, verdad, a que ellos vivieran en eso, en el pecado. ¿Por qué? Porque rechazaron la verdad de Dios. Pero nosotros somos llamados a hacer luz en medio de tanta oscuridad, en medio de las tinieblas, bendito Jesús. Y no necesita usted, ¿verdad?, ir a otro país para hablarle a las personas de Dios, ¿verdad? En el hogar, si usted tiene su esposo o su esposa que no es cristiana, ¿verdad? Usted tiene que hablarle la verdad de Dios, ¿verdad? Porque muchas personas por eso no llegan a la iglesia, ¿verdad? Porque ven que nosotros como cristianos no somos diferentes a lo que ellos ven en el mundo, y nosotros tenemos que ser diferentes a lo que vive el mundo, bendito Dios. Nosotros tenemos que ser esa luz, ¿verdad?, que el mundo necesita, bendito Dios, porque Dios a eso nos ha llamado, a hacer luz, ¿verdad? Estamos viviendo en un mundo, es como, para el cristiano es como un campo de batalla, bendito Jesús, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que cada día revestirnos de la armadura de Dios, revestirnos de fe, de amor, de verdad, para hablarle al mundo lo que Dios quiere que nosotros le hablemos. Dice que Él nos sacó de ese mundo de tinieblas, ¿verdad? Dios nos sacó de ese mundo de maldad en el que nosotros estábamos, para que anunciáramos las verdades de aquel que nos ha llamado a su luz admirable, bendito Jesús. Pero sabe, muchas veces el pueblo de Dios, el cristiano, bendito Jesús, en vez de nosotros dar testimonio de Dios, lo que nosotros estamos haciendo es bendito Jesús, es callarnos. Y Dios no quiere que nosotros nos callemos, ¿verdad? Dios quiere que nosotros hablemos, que sepamos aprovechar bien el tiempo que Dios nos ha dado, bendito Jesús. Que aprovechemos, ¿verdad?, el día, que aprovechemos, ¿verdad?, lo que Dios ha puesto en nosotros, bendito Jesús, para hablarle a los demás, ¿verdad? Que nosotros, ¿verdad?, seamos esa luz en medio de las tinieblas, que nosotros seamos, bendito Jesús, ese aliciente, ¿verdad?, ese ungüento para este mundo que vive
así como lastimado, bendito Dios, herido, bendito Dios, porque mucha gente, ¿verdad? Afuera que usted no conoce, bendito Jesús, está en necesidad, está queriendo, ¿verdad? Saber de alguien que le ama, y nosotros lo que hacemos es callarnos, bendito Jesús, callar lo que Dios quiere que nosotros hablemos, bendito Jesús. Poderoso Dios, mi alma te bendice, Señor Jesús. Gloria a tu nombre, Señor, ¿verdad? El Señor nos manda a que nosotros sepamos aprovechar bien el tiempo, que nosotros aprovechemos para hablar de la verdad de Dios, que nosotros conozcamos la voluntad de Él. Dice en el versículo 17, ¿verdad? Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios, ¿verdad? Y la voluntad de Dios es que nosotros hablemos a las personas, hablemos a los que están afuera de Él, bendito Jesús, porque sí hay mucha necesidad. Nosotros vemos, ¿verdad?, cómo allá afuera hay tanta maldad, cómo allá afuera hay tanto dolor, y incluso nosotros ni siquiera a nuestros familiares les hablamos de Dios, ¿verdad? Ni siquiera les decimos, mire, hay un Dios, ¿verdad? Dios todavía hace milagros, Dios todavía puede hacer algo en la vida de nosotros, sino que nosotros nos callamos, nos quedamos callados cuando vemos tanta necesidad, bendito Jesús. Y lo peor, bendito Dios, que el cristiano dentro de la iglesia está aceptando todo tipo de cosas, bendito Jesús, para que la gente, ¿cómo le digo? Para que la gente no se vaya, no se incomode, bendito Jesús. Y nosotros sabemos, ¿verdad?, que un día nosotros le vamos a dar cuenta a Dios de todo eso, ¿verdad? De todo lo que nosotros estamos viviendo, ¿verdad? Nosotros no podemos vivir nuestra vida como si somos pasajeros en este mundo, ¿verdad? Pero nosotros no podemos vivir nuestra vida como si nunca le vamos a dar cuentas a Dios, como que si nunca nosotros vamos a estar delante de Dios, y nosotros un día vamos a estar delante del trono de Dios y Él nos va a pedir cuenta de todo lo que nosotros hicimos, bendito Jesús. Y como cristianos, ¿verdad?, no estamos haciendo nada de lo que Dios nos ha mandado a hacer, bendito Dios. Y verdad, yo leía eso y yo decía, de verdad que hay muchas cosas que nosotros estamos, yo no sé si ignorando o no las queremos ver, bendito Dios, porque o ignoramos o no las queremos ver, bendito Jesús, pero nos da tanto, a veces nos da tanto miedo o tanta cosa así, decir las cosas así, decirle al hermano o a la hermana o a la persona que usted conoce, decirle, mire, usted está mal, usted tiene que buscar de Dios, usted tiene que cambiar. ¿Sabe? Yo los otros días yo platicaba con una muchacha y ella me decía muchas cosas que ella estaba pasando, y yo solo la escuchaba y yo decía, yo quisiera decirle esto, quisiera decirle lo otro, pero tenía eso de que ¿qué me iba a decir ella a mí, verdad? Para atrás. Y yo me quedé con eso. Y yo decía, ¿qué tal si el día de mañana yo no tengo la oportunidad de volver a hablar con ella y decirle lo que yo sentía, decirle, porque muchas veces Dios nos pone esas personas para que nosotros hablemos de Dios a ella, y muchas veces nosotros nos quedamos callados, ¿verdad? No les decimos a esas personas una palabra de Dios, una palabra que puede transformar su vida, porque no crea que usted necesita darle un sermón a alguien para poder cambiar la vida de esa persona. Con solo que usted le diga una palabra de Dios, con una tan sola palabra de Dios, esa persona puede hacer un cambio, Dios, en la vida de esa persona. Entonces ella me contaba muchas cosas y yo solo decía, yo tenía respuesta para lo que ella me estaba diciendo, pero yo me quedé callada, yo no le dije nada. Entonces, y después me quedé con eso, pensando de que mejor le hubiera dicho las cosas, ¿verdad? Porque yo digo, ella le va a ir a contar a otra persona quizás, y quizás otra persona le va a dar un consejo que no va a ser un consejo de Dios. Entonces, y me quedé con aquello, ¿verdad? Entonces, pero muchas veces nosotros no hablamos las cosas que Dios nos manda que digamos por miedo, por temor, o por el qué dirán, o
porque pensamos que no estamos en lo correcto, bendito Jesús, pero verdad, Dios cada día nos da a nosotros una palabra para, si nosotros estamos sirviéndole al Señor, verdad, y nosotros sabemos que le estamos sirviendo a un Dios vivo, a un Dios grande, verdad, nosotros podemos hablarle a esas personas de Dios. Entonces, y verdad, muchas veces nosotros no hacemos las cosas por miedo, no confrontamos a nuestros familiares, no confrontamos a nuestros vecinos, al amigo, verdad, a decirle la verdad de Dios, a decirle la voluntad de Dios en la vida de ellos por miedo a que se vayan a molestar o por miedo a que se vayan a que ya no nos vuelvan a pedir un consejo, bendito Dios. Pero verdad, el Señor eso es lo que quiere, bendito Jesús, que nosotros le hablemos a aquellos que andan sin Él, verdad, que andan viviendo una vida sin Dios y sin esperanza, porque nosotros sabemos la verdad de Dios, y si nosotros sabemos y nos callamos, un día Dios nos va a pedir cuenta de todo esto que nosotros no hemos dicho, porque la Biblia nos dice que Dios va a pedir cuenta de todo lo que digamos y aún de lo que nosotros no digamos, verdad, porque porque la Biblia nos dice que cuando Dios no sabemos nosotros hacer lo bueno y no lo hacemos, también es pecado, bendito Jesús, verdad, y que Dios nos ayude, verdad, porque los tiempos que nosotros estamos viviendo no son tiempos fáciles, son tiempos bien difíciles, bendito Dios. En como le decía, verdad, la maldad se ha multiplicado. Nosotros tenemos que hablarle a nuestros hijos, verdad, la verdad de Dios. Tenemos que hablarles la palabra de Dios como está escrita, verdad, porque en las escuelas a nuestros hijos les están enseñando cosas que no están basadas en la Biblia, verdad, y quieren que nuestros hijos y aún nosotros como padres aceptemos esa realidad. ¿Por qué? Porque ellos se han acomodado a este mundo, verdad, ellos se han acomodado a vivir en el pecado, verdad, porque para ellos eso es lo mejor. Ellos piensan que un día nadie los va a juzgar, pero si usted puede, usted platique con sus hijos, platique con su familiar, platique con su hermano o con su hermana y usted dígale, mire, eso no es la verdad, ¿verdad? Nosotros como padres tenemos el compromiso delante de Dios, ¿verdad? Y la obligación de hablar con nuestros hijos y decirle, es cierto que el mundo está como está afuera, pero esa no es la verdad de Dios, ¿verdad? Nosotros no tenemos que aceptar el pecado y decir que eso está bien solo porque el mundo dice que está bien. Nosotros tenemos que enseñarle a nuestros hijos qué es lo bueno y qué es lo malo, ¿verdad? Muchas veces, ¿verdad? Como padre, ¿verdad? Nosotros hasta, yo digo, yo no sé cómo un padre puede llamar eso, ¿verdad? Decir, es que me da lástima decirle esto porque, ay, pobrecito. Yo digo, pobrecito va a ser si su hijo o su hija o su familiar se pierde porque usted nunca le dijo la verdad de Dios, ¿verdad? Pobrecito usted que un día le va a dar cuenta, usted y yo que un día le vamos a dar cuentas a Dios, ¿verdad? De que no quisimos decir su verdad, bendito Jesús, ¿verdad? Porque, como le digo, puede ser que allá afuera, en las iglesias, en las escuelas, en cualquier lugar secular, ¿verdad? A usted le estén enseñando algo, a nuestros hijos le estén enseñando algo que no es la verdad de Dios. Y nosotros tenemos ese compromiso de nosotros hablarle a nuestros hijos, ¿verdad? De traerlos a la iglesia, que ellos escuchen, ¿verdad? Que Dios tiene una verdad. Y esa verdad es la que nos va a salvar a nosotros, ¿verdad? Es lo que nos va a llevar a nosotros a hacer la voluntad de Dios. Cuando nosotros conocemos la palabra de Dios, vamos a entender los tiempos que nosotros estamos viviendo. Nadie nos va a venir a decir, ¿verdad? Mire, que esto, como muchas personas se levantan allá afuera diciendo, ¿verdad? No es que mire, eso va a pasar y esto va a pasar. A nosotros no nos tienen que decir esas cosas porque nosotros deberíamos de saber ya que estas cosas están escritas, ¿verdad? Que todo lo que nosotros estamos viviendo lo vivieron los cristianos de antes, lo estamos viviendo nosotros, ¿verdad? ¿Verdad? Y no son cosas que son ajenas a nosotros, son cosas que nosotros hemos visto en la Biblia, ¿verdad? Y que son cosas que se tienen que cumplir, bendito Jesús, pero por eso, ¿verdad? Nosotros tenemos que conocer bien los tiempos que nosotros estamos viviendo para así nosotros poder vivir sabiamente, para así nosotros poder entender cuál es la voluntad de Dios en nuestra vida, bendito Jesús, que nosotros podamos entender, bendito Dios, que
esto va a pasar, bendito Dios, pero que las consecuencias van a venir. Bendito Dios, que hay consecuencias para cada cosa que nosotros hagamos, sea buena o sea mala, la cosa que nosotros hagamos, van a haber consecuencias delante de Dios, bendito Jesús, y que Dios nos ayude, ¿verdad? Para que nosotros entendamos que el tiempo que nosotros estamos viviendo no es para ignorar lo que está pasando, sino que es para que cada día busquemos más de Dios, no alejarnos de Dios, no dejar que como decir, como estaban diciendo esto, ¿verdad? De este virus que ha estado, ¿verdad? Esto va a pasar, ya va a ver que ya va a pasar. Sí va a pasar, bendito Jesús, pero después de que pase esto, van a venir cosas peores que esto, bendito Dios, ¿verdad? Así que nosotros no podemos decir, mire, ahorita está de moda esto, ¿verdad? Que las personas hagan este pecado o lo otro. No, mientras más la gente peque, más el pecado va a ir aumentando y aumentando, bendito Jesús. Pero por eso, ¿verdad? La palabra de Dios dice que entre más abundó el pecado, sobreabundó la gracia de Dios, y es por eso que nosotros tenemos que aprovechar, bendito Jesús, que tenemos la gracia de Dios todavía en nuestras vidas, y aprovecharla y como dice, ¿verdad? Aferrarnos cada día más a Dios, que Dios nos ayude, bendito Jesús, para que nosotros podamos, bendito Dios, servirle a Dios en medio de este mundo caótico en el que nosotros vivimos, que no es fácil, ¿verdad? No es fácil para nosotros, no es fácil para nuestros hijos, bendito Jesús, pero con Dios todo lo podemos, bendito Jesús. Si nosotros tenemos a Dios de nuestra parte, nosotros vamos a salir victoriosos. Dios ya nos dio la victoria juntamente con Él, y ¿verdad? Lo único que a nosotros nos toca, bendito Dios, es entender, bendito Jesús, lo que Dios quiere para nuestras vidas, ¿verdad? Que nosotros hablemos su verdad, que nosotros hablemos su palabra, que no nos quedemos callados, que nosotros hablemos, que cuando nosotros nos digan, ¿verdad? Mire, esto, ¿verdad? Que esto está bien, y nosotros sabemos que eso está mal, nosotros podamos tener la fuerza y ¿verdad? Espiritual para decirle, no, eso está mal, ¿verdad? Confrontar el pecado, ¿verdad? No decir, sí, mire, está bien, no se preocupe, para no discutir. Yo, para no discutir, mejor le digo que está bien. No, que nosotros podamos decirle, ¿verdad? Y que un día nosotros podamos delante de Dios decirle, Señor, yo hablé tu verdad, yo dije lo que tenía, lo que tú me mandaste a decir, bendito Jesús. Y que, ¿verdad? Que Dios nos ayude, como le digo, que Dios nos ayude en medio de tanta necesidad, en medio de tanta cosa que nosotros estamos viendo. Porque mire, yo a veces me pongo a pensar y yo digo, a veces cuando veo todo lo que está pasando aquí, yo le estaba diciendo ayer a mi esposo, de que hoy hace 11 años que yo fui para San Salvador, para la capital, porque yo tenía una cita el 5 de noviembre con migración, que me iban a decir si me aceptaban o no me aceptaban la residencia a mi niño y a mí. Y yo le digo que mañana, hace 5 años, me dijeron que sí, que me habían aceptado los papeles que mi esposo había mandado, y que sí, nosotros éramos residentes. Y yo me estaba acordando, y yo a veces digo, él me dice, ¿qué sintió? Yo le digo, yo me sentí feliz, yo me sentí bien, pero, ¿sabe? Para serle sincera, yo sí me siento bien, ¿verdad? Pero uno nunca sabe lo que va a ir a vivir a otro país. Uno nunca sabe. Sí, yo le doy gracias a Dios por mi esposo, por nuestros hijos, porque estamos juntos, por lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Pero no le voy a decir que si usted me pregunta si yo me quiero, si volviera a pasar lo mismo, yo hiciera lo mismo, yo digo, yo lo haría, porque yo sé que es la voluntad de Dios. O sea, no puedo decir, ay, no, si me dicen yo no me vengo. No, yo lo haría. Pero a veces uno se pregunta y uno dice, yo quisiera irme para El Salvador, allá para el pueblo donde yo nací, yo crecí, porque uno a veces dice, tal vez allá no hay tanta maldad, y uno dice, no es verdad. O sea, el mundo está igual aquí en Estados Unidos, en el polo sur, en el polo norte, donde sea que usted vaya, la maldad está igual en todas partes. No nos podemos esconder no nos podemos esconder de Dios, ¿verdad? No podemos meternos así en algo oscuro y decir, aquí no nos va a ver Dios, aquí no vamos a tener que darle cuentas a Dios. No, nosotros vamos a estar un día delante de Dios y le vamos a dar cuentas a Dios, bendito Jesús. Pero
Pero sabe, Dios nos ha armado Dios nos ha dado esa armadura para que nosotros podamos salir a pelear en este campo de batalla donde Él nos ha puesto. Bendito Jesús, nosotros tenemos las herramientas, lo que pasa es que muchas veces nosotros nos da miedo salir porque sabemos que no tenemos toda esa protección. ¿Por qué? No porque Dios no nos ha dado, sino que porque nosotros no queremos tenerla, bendito Dios, porque como hijos de Dios que somos, ¿verdad? Él nos ha dado todas esas cosas para que nosotros podamos hablar de su amor y de su verdad y que no callemos ante tanta mentira en este mundo, bendito Dios, que no callemos la verdad de Dios ante todo lo que el mundo quiera darnos a nosotros pensar que es la verdad. Bendito Jesús, y que Dios nos ayude, ¿verdad? Cada día a acercarnos más a Él para que nosotros podamos entender cuál es la verdad y cuál es la voluntad de Dios en nuestra vida, que nosotros podamos pedirle al Señor, ¿verdad? Todos los días, Señor, ayúdame a vivir sabiamente, a vivir como tú quieres que yo viva bajo tu voluntad, bendito Dios, que yo no viva como si allá afuera en el mundo no existiera nada malo, como si no estuviera pasando nada malo. No, muchas veces nosotros ignoramos todas esas cosas porque no queremos vivir la realidad que este mundo está viviendo, pero si nosotros no aceptamos la realidad que el mundo vive, no vamos a poder, ¿verdad?, no vamos a poder querer vivir como Dios quiere vivir la voluntad de Dios en nuestras vidas. Es por eso que muchas veces llegamos a la iglesia y nos acomodamos tanto a lo que el mundo está viviendo, que venimos a la iglesia y vivimos así como allá afuera, vivimos en la iglesia. Yo no sé si usted me está entendiendo, pero queremos vivir aquí en la iglesia lo que el mundo está viviendo allá afuera. Y no le estoy diciendo que queremos venir a hacer a la iglesia el pecado, no, sino que nos callamos tanto afuera que también nos venimos a callar a la iglesia. Y verdad, nosotros tenemos este lugar, bendito Dios, como un lugar de refugio, bendito Jesús. Y no le quiero decir que usted allá afuera no tenga un lugar de refugio, porque nuestro hogar tiene que ser un lugar de refugio donde quiero que usted ande, verdad. El Espíritu Santo de Dios está con nosotros y es un lugar de refugio cuando en nuestro corazón, bendito Dios, cuando tenemos a Dios en nuestro corazón, pero verdad, tenemos que venir cuando llegamos aquí a la iglesia, tenemos que venir a llenarnos de Dios, a pedirle a Dios todas esas armaduras para que nosotros podamos ir allá afuera y cuando nos enfrentemos a esas cosas, nosotros podamos hablarle al mundo la verdad de Dios. ¿Verdad? Yo no sé si usted me entendió, pero verdad, eso es lo que yo les traía, bendito Jesús, y que Dios nos ayude para poder, bendito Jesús, vivir bajo su voluntad y vivir como sabios y reconociendo, ¿verdad?, que los tiempos que nosotros estamos viviendo no son tiempos para nosotros estar, ¿verdad?, como si nada estuviera pasando afuera, bendito Jesús, sino que pedirle al Señor que Él nos ayude a que nos revistamos cada día de su poder, a que nos revistamos cada día de Él para poder vencer todas aquellas cosas que en el mundo vamos a encontrar. Hasta aquí seas tú, Señor amado. Damos gracias, bendito Dios. Te bendecimos, Señor, porque grande es tu nombre, Señor. Poderoso eres tú, bendito Jesús. Oh Padre, te alabamos y te glorificamos, Señor Jesús.
piedad. Tómalo, mi buen Señor, y en total